Durante décadas, la industria militar ha estado construida principalmente alrededor de sistemas cada vez más sofisticados. El dinero que es público, financiaba aviones, financiaba misiles, financiaba defensa aérea, financiaba plataformas cuyo desarrollo podía tomar años. Pero los conflictos recientes que hemos estado viendo a partir de la pandemia en adelante están introduciendo una lógica bastante diferente. Hay pequeños drones que pueden observar posiciones, que pueden identificar objetivos, que pueden, por ejemplo, transportar explosivos, que pueden interferir comunicaciones o incluso amenazar infraestructura crítica. Y hay algunos que pueden producirse en enormes cantidades y modificarse en cuestión de semanas. Ucrania, por ejemplo, está mostrando esta transformación en el campo de batalla. Tenemos a Israel, que también ha demostrado cómo una guerra puede acelerar el desarrollo de nuevas empresas de defensa tecnológica, y el conflicto, el más reciente, entre Estados Unidos e Irán, están mostrando que estas amenazas incluso pueden afectar el petróleo, el transporte marítimo y también la inflación. Por ende, ahora mismo nos estamos haciendo la pregunta, ¿estamos entrando en una nueva economía de la guerra? Les habla Gabriela Araya, bienvenidos a un nuevo capítulo de Radar de Trading, donde vamos a buscar hablar un poquitito más acerca de temas relacionados a drones, temas relacionados a armas baratas, a defensas caras, a Wall Street, entre otros temas más. ¿Por qué? Porque estamos acá para poder hablar acerca de las próximas tendencias que podrían estar generando movimientos interesantes dentro del mercado. En este nuevo capítulo no queremos analizar simplemente el crecimiento de los drones militares. Es como se llama el capítulo, drones, dos puntos. Bueno, no vamos a hablar acerca de eso solamente, sino que queremos entender algo que es mucho más profundo. ¿Qué ocurre cuando la guerra empieza a incorporar sistemas que pueden producirse rápidamente, que pueden perderse, que pueden reemplazarse y también actualizarse con una velocidad mucho mayor que la de las plataformas militares tradicionales? Esto no significa que, por ejemplo, los tanques, que los aviones de combate o los grandes sistemas de defensa que nosotros conocemos estén desapareciendo. No, siguen siendo muy fundamentales, pero ahora estos tienen que convivir con otra capa tecnológica, que son drones, que son sensores, que son software, que es inteligencia artificial, que son comunicaciones y guerra electrónica. ¿Por qué? Porque cuando cambia la forma de combatir, también puede cambiar la forma en que los gobiernos están empezando a distribuir sus presupuestos militares y cómo después también los terminan cambiando, pero por completo. Entonces, vamos a hablar acerca de esta nueva economía de la guerra, qué ocurre cuando sistemas baratos pueden amenazar activos que cuestan millones y millones de dólares. Primero, hay que entender algo. Cuando hablamos de drones militares, ¿qué es lo que es un dron? No estamos nosotros hablando de un único producto. Un dron puede utilizarse para muchas cosas, como les comenté hace un ratito atrás, para reconocimiento, para vigilancia, para identificación de objetivos, para transporte de carga, para atacar o simplemente para retransmisión de comunicaciones. Además, la plataforma es solamente una parte del sistema. Se necesitan sensores, se necesitan cámaras, se necesita comunicación, procesamiento, software, navegación, motores, baterías y progresivamente inteligencia artificial. Por eso, esta tendencia no debería analizarse exclusivamente preguntando quién fabrica drones y con eso nos quedamos. No. Aquí, nuevamente, volvemos a lo que hemos visto en cada uno de estos capítulos de Radar de Trading. Hay un ecosistema que es mucho mayor y esa distinción va a ser fundamental cuando lleguemos a conectarlo con Wall Street. Así que aquí es donde aparece, yo diría, la paradoja más importante del capítulo. Un sistema defensivo puede ser técnicamente capaz de derribar un dron, pero eso no significa necesariamente que la defensa sea económicamente eficiente. Si un adversario puede producir y lanzar enormes cantidades de sistemas relativamente económicos, utilizar una respuesta, por ejemplo, extremadamente costosa para cada amenaza podría generar un intercambio desfavorable. Entonces ahí es donde empieza a surgir una pregunta, en donde tenemos que preguntarnos, ¿podemos destruir ese dron? Y ahí la pregunta muta hacia
y cuánto nos cuesta destruir ese dron. Entonces, ¿por qué? Porque esto impulsa una nueva carrera tecnológica en drones interceptores, en radares, en microondas de alta potencia, en láseres, en software de detección. El objetivo ya no es solamente construir la mejor defensa, es básicamente construir una defensa que pueda operar a gran escala, porque hay muchos drones que salen y que son pequeños y que no necesariamente se detectan tan rápido, son como pajaritos básicamente volando en el aire, algunos que claramente son más difíciles de detectar, que requieren interceptores especiales, que generan este consumo de energía dirigida. Entonces, claro, esa es la paradoja. Pasamos de preguntarnos si podemos destruir un dron a cuánto nos cuesta efectivamente destruir ese dron. ¿Y por qué esto nos importa? Porque si queremos entender el cambio de escala, por ejemplo, Ucrania es probablemente el caso más importante y lo tomamos como caso de estudio. Estas guerras que hemos tenido desde después de la pandemia, tuvimos un poquito de calma después de la pandemia, 2 años y llegó una guerra y desde allí prácticamente no hemos parado. Pero Ucrania es un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque hay unos drones que son pequeños, que se llaman FPV, que se han convertido en una presencia permanente en el conflicto que hay hoy en día en Ucrania. Lo más importante para nuestra tesis no es solamente cómo se utilizan estos drones, sino que cuánto pueden producirse. Y hay estimaciones citadas por Reuters y también por el Pentágono que apuntan a una producción ucraniana de entre 6 y 7 millones de pequeños drones FPV de ataque durante el año 2026 que se estima que se produzcan. Eso significa aproximadamente medio millón al mes. Aquí la capacidad industrial se vuelve parte de la estrategia. ¿Por qué? Porque básicamente es fabricar, perder, aprender, modificar y volver a fabricar. Eso es lo que ha estado haciendo Ucrania en el último tiempo. Y la ventaja ya no consistiría exclusivamente en tener el sistema más avanzado, sino que también importaría ser capaz de poder producir muchísimo y adaptarlo lo más rápido posible antes que el que está al frente, que es el enemigo, que es el adversario en este caso. Y claro, Ucrania muestra que producir, perder, adaptar y volver a fabricar también se convierte en una nueva forma de poder militar, porque tiene masa de unidades, porque tiene ciclos de adaptación que son bastante cortos y producción que en este momento es descentralizada, lo que permite también diversificar en cierto grado el riesgo de que se ataque una fábrica y que con eso no se puedan producir más drones. El segundo caso también nos revela algo bastante interesante y diferente. ¿Por qué? Tenemos en este caso Israel. Israel ya tenía uno de los ecosistemas tecnológicos más desarrollados del mundo, pero la guerra que se produjo en la franja de Gaza aceleró la conexión entre necesidades militares y compañías pequeñas. Según datos citados por Reuters, entre octubre del año 2023 y fines del año 2024 se adjudicaron órdenes a 101 startups y pequeñas empresas. Más de 25 pasaron desde etapas de desarrollo hacia producción y aproximadamente la mitad de la tecnología antidrones utilizada por las fuerzas israelíes durante el conflicto provenía de startups. Y esto demuestra también una nueva dinámica. Un equipo pequeño detecta un problema, desarrolla una solución, la prueban, reciben el feedback operacional y la modifican rápidamente. Y eso aproxima una parte de la industria militar a una lógica que conocemos mucho mejor con, por ejemplo, Silicon Valley. En Israel, la guerra conectó necesidades operacionales con estas startups capaces de poder hacer esto rápidamente y básicamente se transformaron estas startups en el laboratorio que se tenía en el campo de guerra. Y por otro lado, tenemos un tercer caso que permite sacar los drones definitivamente del campo de batalla. ¿Por qué? Porque una amenaza militar relativamente barata podría eventualmente convertirse en un problema económico enorme cuando alcance infraestructura estratégica. Por ejemplo, un puerto, una refinería, un terminal energético, un barco petrolero, un buque petrolero, mejor dicho, una central eléctrica, o una de las rutas marítimas más importantes del planeta. Estamos hablando prácticamente de todo lo que les mencioné, de infraestructura crítica para un país. Cuando la presión llega a infraestructura energética y, por ejemplo, el estrecho de Hormuz, que es lo que hemos estado viendo con la guerra entre Estados Unidos e Irán, la cadena puede ir desde seguridad militar hasta petróleo, inflación,
tasas y luego de eso hacia Wall Street. El dron, en este caso, deja de ser solo un activo militar, empieza ya a convertirse también en una variable que se vuelve, en ese sentido, macroeconómica. ¿Por qué? Porque empezamos a ver cómo se da una infraestructura energética bajo presión, cómo el petróleo y la inflación pasan a ser algo macro y los presupuestos de defensa rápidamente comienzan a moverse. Entonces, hasta ahí yo creo que a todos les va quedando un poquitito claro cómo ha ido avanzando en el último tiempo el tema de los drones desde que partió la guerra en Ucrania y en dónde nos encontramos hoy en día, porque hoy en día, de todas estas guerras que hemos estado comentando, en todas hemos visto el uso de drones para diferentes cosas, a diferente escala, y que claramente cada vez se empieza a volver un poco más relevante. Y ahora yo quiero hacer una separación importante. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a hablar de defensa tecnológica, que en inglés se conoce como defense tech. Hablar de defense tech no significa simplemente hablar de empresas que están construyendo drones. No, porque la transformación es mucho más amplia. Una plataforma autónoma necesita software, necesita sensores, necesita procesamiento, necesita comunicaciones seguras y navegación resistente a entornos degradados. Y al mismo tiempo, el crecimiento de los drones genera otro mercado completo del lado contrario, que tenemos en este caso al counter drone, detectar, identificar, engañar, interceptar o destruir. Y por eso el nuevo ecosistema militar está comenzando a conectar disciplinas que anteriormente estábamos principalmente enfocados en el sector tecnológico. Tiene que ver con inteligencia artificial, semiconductores, temas computacionales, robótica, telecomunicaciones, etcétera. Y son 5 capas las que tiene Defense Tech. La primera es de plataformas, donde ahí están enfocados los drones, los sistemas no tripulados, las municiones merodeadoras, mejor dicho. Luego tenemos el lado de los sensores, donde tenemos radar, tenemos óptica, radiofrecuencia, procesamiento, en software e inteligencia artificial. Obviamente, temas de navegación, de reconocimiento y coordinación. En counter drone tenemos esto de detectar, interferir y neutralizar todas las amenazas. Y finalmente, en la parte de producción, tenemos los motores, las baterías, todos los componentes y las cadenas de suministro. ¿Para qué? Para poder fabricar estos drones. La ventaja no está solo en el dron, sino que está en todo el sistema que rodea al dron. Durante años, analizar la industria militar significaba mirar principalmente a los grandes contratistas. Y esas compañías continúan siendo fundamentales hoy en día. Pero la aparición de estos sistemas autónomos está ampliando claramente la cadena de valor y ahora nosotros necesitamos observar quién fabrica el dron, quién desarrolla el sistema de navegación de ese dron, quién fabrica los sensores que va a utilizar ese dron, quién suministra los semiconductores, quién desarrolla la inteligencia artificial, quién construye los radares, quién produce, por ejemplo, los sistemas de guerra electrónica y quién consigue integrar todo dentro de esta arquitectura militar, en donde también tiene cierta conexión con minerales críticos que son necesarios para, por ejemplo, los imanes que utilizan los drones. Por eso el verdadero mercado no es simplemente el mercado de drones, sino que es un ecosistema mucho más amplio, que es el que acabamos de ver. Y mapear todo esto es lo que nos da la conexión con, en este caso, Wall Street. Por ende, no podemos quedarnos netamente en mirar quién fabrica los drones. Claramente es mucho más allá que eso. Si no existieran, por ejemplo, los sensores, ¿cómo vuela ese dron y cómo sabe dónde está parado ese dron? Si no existieran los sistemas de navegación que tiene ese dron, ¿cómo vuela? Entonces, las preguntas son, por ejemplo, si se van a fabricar más drones porque van a haber más guerras, ¿ok? ¿Cuántos drones más van a ser? ¿Quiénes los van a fabricar? ¿Qué sistemas van a necesitar? ¿Quiénes están entregando esos sistemas para nosotros poder mirar esas tendencias que, por lo menos ahora, lamentablemente, porque nadie quiere una guerra, en este momento las vemos que van hacia el alza? Entonces podemos dividir esta tendencia que se está viendo en este momento en 3 grandes canales para poder mantenerlo de manera simple. El primero, drones y autonomía. En drones y autonomía vamos a tener las plataformas no tripuladas, navegación, sistemas cada vez más independientes y producción a escala. El segundo es el counter drone, que
nos enfocamos en radar, en guerra electrónica, en interceptores, en láseres, en microondas y en defensas que son capaces de poder operar de forma económicamente sostenible. Y el tercero son los sensores e inteligencia artificial. Aquí va la óptica, va la radiofrecuencia, va el procesamiento y también va la coordinación entre sistemas. La clave es que el capital no necesariamente se va a mover hacia una sola empresa o hacia un solo producto, sino que se va a distribuir a través de toda esta cadena tecnológica que gira en torno de los drones. Y por lo mismo, yo les traigo acá activos de este nuevo sistema. Esta tabla no representa una lista de compañías para comprar. Ese no es el fin de Radar de Trading. El fin de Radar de Trading es poder ejemplificarles a ustedes las tendencias y, por supuesto, estructuras que se construyen a partir de un ecosistema que justamente lo que viene a representar esta tabla. Por un lado, continúan las grandes contratistas tradicionales con capacidad industrial y con relaciones históricas con gobiernos y experiencia en integración. Pero por otro lado, ya empezamos a ver esta generación de compañías que son más jóvenes, que están especializadas en la autonomía, en el software y en sistemas no tripulados, que es donde caen los drones. Y también empiezan a aparecer empresas de sensores, de defensa aérea, de guerra electrónica y producción industrial. Probablemente no va a existir un solo ganador. Estamos observando básicamente la creación de una nueva cadena tecnológica de defensa y tenemos diferentes categorías. En la categoría de drones y autonomía, por ejemplo, el rol que juega es sistemas no tripulados y ahí tenemos AeroVironment y Kratos como ejemplo. En Counter Drone tenemos a radar e interceptores. Ahí está RTX, L3 Harris en grandes contratistas donde se da la integración. Tenemos a Lockheed Martin como ejemplo, tenemos a Northrop, que seguramente ustedes la han escuchado anteriormente, que son las que normalmente se utilizaban en guerras en el pasado. Ahora esto se amplía en mucho más que solamente estas dos. Tenemos temas de defensa israelí, donde se entregan EW, sensores y drones a través de Elbit Systems. Tenemos a Defense Tech privada, donde el rol que se juega es de inteligencia artificial y autonomía, y ahí tenemos a Anduril, Shield AI y Helsing. Y en Europa, y en términos de producción, tenemos obviamente a Rheinmetall y al ecosistema de la Unión Europea. Y yo creo que veamos algunos gráficos, porque esto tiene que ver con temas de movimientos dentro del mercado. Miren lo que ha estado pasando con AeroVironment. La guerra en Ucrania partió en marzo. Tuvimos unos pequeños saltos en marzo, alza de 32,5% en marzo del año 2022. Después vino el conflicto entre, en este caso, Israel y Hamas, y esto ocurrió en octubre del año 2023. Si nosotros nos paramos en octubre del año 2023, quiero que vean cómo se movió el mercado. En noviembre saltó un 20%. ¿Y qué fue lo que pasó? En el Medio Oriente, en la guerra entre Estados Unidos e Irán. Si ustedes van y revisan, esto ocurrió durante el año 2026. No hemos visto grandes movimientos hacia el alza porque gran parte del movimiento alcista que tuvo AeroVironment, con todos estos movimientos que se han dado de conflictos anteriores, era de movimiento alcista de más de un 200%. Entre el año 2022 y el máximo, el precio logró recorrer un avance de más de 600%. Ahora acumula alzas de 200% desde el año 2022. Tenemos a RTX que en una gráfica mensual viene mostrando netamente tendencia alcista. Hemos visto que se ha logrado incrementar el movimiento hacia el alza en el último tiempo, sobre todo a partir del mes de noviembre, mejor dicho, octubre del año 2023. Y el movimiento hacia el alza abarca un 200%, más de un 200%, y continúa con una tendencia alcista por lo menos en los últimos 3 meses. Tenemos a Elbit Systems, que se los estaba comentando, que empieza a tener tendencia alcista a partir de agosto del año 2024, ya ha logrado acumular un avance entre ese periodo y el máximo histórico de un 467%. Actualmente, con los retrocesos que ha tenido en el último tiempo, abarca alrededor de un 342%, pero se mantiene en tendencia marcada hacia el alza. Si ustedes se fijan, vemos reflejado dentro de los movimientos de estos activos que están dentro de este nuevo sistema, justamente esta tendencia y estas diferentes capas de este ecosistema que está relacionado a las guerras, a los drones y a esta, al parecer, nueva economía de la guerra que empezaría, en este caso, a llevarse a cabo. Entonces, ¿cuáles son los escenarios para el mercado? Nosotros podemos imaginar tres grandes escenarios. El primero, autonomía a escala.
¿Qué significa autonomía a escala? Que los drones se vuelven más baratos, más numerosos y progresivamente menos dependientes de un operador humano. En ese escenario, los software, los sensores, el procesamiento y la producción pueden ganar todavía más importancia. El segundo escenario es que las defensas, por ejemplo, comiencen a reducir la ventaja económica del dron. Interceptores baratos, guerra electrónica, microondas, láser o drones diseñados para destruir a otros drones. Y tenemos al tercer escenario que sería la consolidación. Esta tendencia puede atraer muchísimo capital, pero mejor dicho, desarrollar buena tecnología no garantiza necesariamente conseguir grandes contratos militares y por eso podríamos tener simultáneamente una industria creciendo y muchas empresas desapareciendo. ¿Por qué? Porque si hay muchas startups tratando de ganar algún contrato, pero finalmente son pocos los contratos que se entregan de manera masiva, y podrían producirse posibles adquisiciones por grandes contratistas que digan, ah, mira, podría llegar Lockheed Martin y Northrop y mirar y decir, me interesa lo tuyo, la adquirimos. Y empiezan a llevar esto hacia sus propias empresas porque les gusta la tecnología, no la pueden desarrollar ellos y les sale más conveniente adquirir esa startup, que es lo que podría terminar ocurriendo. Entonces están estos tres escenarios en una tendencia que en este momento, insisto, lamentablemente se ve que está hacia el alza y que digo lamentable, ¿por qué? Porque hablamos de guerra, hablamos de momentos en los cuales se generan ataques que finalmente terminan costándole la vida a muchas personas inocentes que iban pasando por ahí y lamentablemente justo les llegó su momento, pero claramente esto está marcando un antes y un después. Es muy distinto a cómo se veía anteriormente en las formas de guerra anteriores y que claramente ahora tenemos que empezar a monitorear porque no es lo mismo, la industria está cambiando, en este caso la industria de la guerra es la que está cambiando y en particular por el tema de los drones. Así que para quienes seguimos los mercados existen cuatro variables centrales que vamos a tener que observar. La primera son los presupuestos. Mirar no solamente cuánto aumenta el gasto militar, sino que dónde se empieza a gastar. Lo segundo son los contratos. Una demostración tecnológica podría generar muchos titulares de Bloomberg, de Reuters, de lo que ustedes quieran, pero el verdadero cambio económico aparecería cuando realmente un gobierno compra miles de unidades de esa demostración tecnológica. Ahí se confirma que realmente hay un interés detrás de ese producto que se demostró. La tercera sería el costo, la relación entre el precio del dron y el precio necesario para poder neutralizarlo. Y la cuarta vendría de la mano de la autonomía. ¿Qué tan dependiente sigue siendo el sistema del GPS, de las comunicaciones o de la intervención humana? A eso le tenemos que sumar producción y geopolítica porque Ucrania, el Medio Oriente y Asia, no nos olvidemos de Asia, Vietnam, por ejemplo, están funcionando como aceleradores de esta tendencia. Así que para ir cerrando, ¿a qué llegamos? Bueno, los drones no significan el fin de los aviones de combate, de los misiles, de los tanques o de los grandes sistemas de defensa militar o de los grandes sistemas militares. Probablemente signifiquen algo mucho más interesante, que estas plataformas van a tener que convivir ahora con una nueva capa de sistemas mucho más baratos, más numerosos y rápidamente modificables. Ucrania nos está mostrando el valor de la producción masiva y de la adaptación. Israel nos demostró cómo una necesidad militar puede claramente acelerar el paso desde una startup hacia la producción y el Medio Oriente nos recuerda que una amenaza aérea puede terminar transmitiéndose hacia el petróleo, hacia la inflación y hacia los mercados financieros. Por eso, para quienes seguimos los mercados, la pregunta no es simplemente qué compañía fabrica los drones. No, olvídense de esa pregunta. O sea, hay que hacerse igual, pero no es la más importante. La más importante es hacia dónde se está desplazando el gasto de defensa, porque cuando cambia la economía de la guerra, también cambia hacia dónde se mueve el capital. Así que de eso se trataba este capítulo número 10 de Radar de Trading. Espero que les haya gustado
gustado y que les haya servido en términos de información. Los dejo a todos invitadísimos a que se suscriban al canal, que le den clic a la campanita y que ojalá nos regalen muchísimos likes. Recuerden que estamos todos los días de lunes a viernes en el live de premercado americano y en de lunes a jueves en la tarde en el live de cierre de mercado americano para que se puedan conectar y estar informados de lo último que está pasando dentro del mercado. Y si quieren aprender de trading, de análisis técnico, de análisis fundamental, de lo que está pasando en el mercado financiero a nivel global, recuerden que somos una academia y en nuestro sitio web www.inversionesytrading.com van a poder encontrar muchísima información. Así que con eso me despido. Espero que todos tengan una excelente semana, un excelente fin de semana y nos vemos el día lunes a las 8:30. Que estén muy bien. Chao, chao.